El libro de los muertos. Una guía mágica del inframundo egipcio. El libro de los muertos no es un libro en sí, sino más bien un corpus de textos funerarios egipcios antiguos del Nuevo Reino. Cada libro es único, ya que contiene su propia combinación de hechizos. En total, se conocen unos 200 hechizos. Y estos se pueden dividir en varios temas. En general, los hechizos están destinados a ayudar a los recién fallecidos en su viaje a través del inframundo, que es peligroso y lleno de obstáculos. Muchos de los hechizos tienen su origen en los primeros textos de las pirámides y textos de Ataud, que muestran la continuidad, así como los cambios en las creencias de los antiguos egipcios con respecto a la otra vida. Aunque comúnmente se le llama el libro de los muertos, su nombre original en el antiguo egipcio se transcribe como RWNWPRT, MHRW, que puede traducirse como libro de venir adelante de día o libro de emerger adelante hacia la luz. Origen del libro de los muertos. No está claro cuándo se produjo por primera vez el libro de los muertos. Sin embargo, el primer ejemplo conocido de este trabajo se encontró en el sarcófago de Mentuhotep, una reina de la 13ª dinastía, debido a la presencia de nuevos hechizos. Los estudiosos han considerado el sarcófago de Mentuhotep como el primer ejemplo del libro de los muertos que tenemos. Actualmente, a menudo se considera que la 13ª dinastía es parte del Reino Medio, aunque algunos lo consideran parte del segundo período intermedio, durante el cual se utilizaron dos colecciones de textos funerarios: los textos de la pirámide y los textos del Ataud. Los textos de las pirámides son los más antiguos de los dos y fueron escritos durante la época del Antiguo Reino. Al igual que el libro de los muertos, los textos de las pirámides también son una colección de hechizos. Se descubrió que estos hechizos fueron tallados en las paredes y sarcófagos de las pirámides de Saqqara, de ahí el nombre de la obra, que se construyeron durante las dinastías 5 y 6, a diferencia de los últimos textos de Khofin y el libro de los muertos. Los textos de la pirámide no contienen ninguna ilustración. Durante el Antiguo Reino, los textos de las pirámides estaban reservados para el faraón. Y esto se refleja en los hechizos encontrados en este trabajo. Estos hechizos tratan principalmente de la protección de los restos físicos del faraón, la reanimación de su cuerpo después de la muerte y su ascensión a los cielos. Las tres preocupaciones principales de los faraones del Reino Antiguo con respecto a su vida futura. El objetivo final del faraón era convertirse en el Sol o el nuevo Osiris, pero este viaje de transformación estuvo lleno de peligros. Por lo tanto, los textos de las pirámides contienen hechizos que podrían usarse para pedir ayuda a los dioses en el más allá, una característica que también se encuentra en textos funerarios posteriores. Curiosamente, si los dioses se negaron a cumplir, los textos de las pirámides proporcionan hechizos que el faraón fallecido podría usar para amenazarlos. El hechizo místico 17, del papiro de Ani. La viñeta en la parte superior ilustra, de izquierda a derecha, al dios Ge como una representación del mar, una puerta de entrada al reino de Osiris, el ojo de Horus, la vaca celestial Mehet Beret, y una cabeza humana que se levanta de un ataúd, custodiada por los 4 hijos de Horus. Durante el primer período intermedio, los antiguos egipcios comenzaron a escribir hechizos en ataúdes. Sin embargo, fue solo durante el Reino Medio que se generalizó. Actualmente, el trabajo conocido como textos del ataúd no hay un número fijo, ya que varía según las distintas versiones y recopilaciones existentes. Sin embargo, generalmente se habla de una colección de alrededor de 200 hechizos, la mayoría de los cuales se han escrito en ataúdes. De ahí su nombre. Otros lugares donde se encuentra que los hechizos han sido escritos incluyen paredes de tumbas, papiros y estelas. Los textos del ataúd reflejan un cambio en las creencias que los antiguos egipcios tenían sobre él. Más allá, antes de esto, la vida futura parece haber sido dominio exclusivo del faraón, ya que los textos de las pirámides solo se encontraron en sus monumentos funerarios. Los textos del ataúd muestran que cualquier egipcio común que pudiera permitirse un ataúd ahora también tenía acceso a la otra vida. De ahí la llamada democratización de la otra vida.
Aunque parte del material de los textos de la pirámide se siguió utilizando, está claro que también se agregaron muchos hechizos nuevos. Estos nuevos hechizos estaban relacionados con los deseos cotidianos del hombre común, y es una prueba más de que, para entonces, a los plebeyos también se les dio una oportunidad en el más allá. A diferencia de los textos de la pirámide, que enfatizan el ascenso del faraón a los cielos, los textos del ataúd se centran en el viaje del difunto a Duat, la versión egipcia antigua del inframundo, que está gobernada por el dios Osiris. Por lo tanto, los hechizos de los textos del ataúd están destinados a proteger al difunto durante su viaje al inframundo, y a ayudarlo a pasar el juicio de Osiris. El uso del libro de los muertos se generaliza, como se mencionó anteriormente. El primer ejemplo conocido del libro de los muertos se encuentra en el sarcófago de la reina Mentuhotep. Sin embargo, fue solo durante la 17 dinastía que el libro de los muertos se generalizó. En este momento, fue utilizado no solo por miembros de la familia real, sino también por cortesanos y otros funcionarios. Aunque los hechizos se inscribían típicamente en los vendajes de lino utilizados para envolver a las momias en este momento, también se han encontrado ocasionalmente escritos en ataúdes y papiros. El desarrollo del libro de los muertos continuó durante el Nuevo Reino. Además, los hechizos ahora se escribían más comúnmente en papiros, y el texto suele ir acompañado de bellas ilustraciones. Uno de los ejemplos más famosos de un libro de los muertos de este período es el papiro de Ani, que hoy se exhibe en el Museo Británico de Londres. El papiro de Ani consta de 6 piezas distintas de papiro y tiene una longitud total de 78 pies, 23,7 metros. Como muchos otros ejemplos del libro de los muertos del Reino Nuevo, el papiro de Ani fue escrito en jeroglíficos cursivos. Casi todos los hechizos de este papiro van acompañados de una ilustración, lo que lo convierte en una hermosa obra de arte. En el período siguiente, es decir, el tercer período intermedio, la escritura hierática comenzó a usarse también. Esta era una versión más barata que más personas podían pagar. El costo reducido significaba que el texto carecía de ilustraciones, aparte de una sola al comienzo del trabajo. Finalmente, fue durante las dinastías 25 y 26, el final del tercer período intermedio y el comienzo del período tardío, que el libro de los muertos se estandarizó. Así, por primera vez, el libro de los muertos obtuvo una estructura coherente y se dividió en capítulos. Esta versión del texto se conoce como la edición Saite, llamada así por la dinastía 26 o Saite, que la distingue de la anterior, edición Devan. Sin embargo, no está claro si esta versión estandarizada era la norma, ya que muy pocos manuscritos pueden fecharse con absoluta certeza para la 26 dinastía. En la actualidad, tal vez hay menos de 20 copias conocidas del libro de los muertos de este período. A modo de comparación, se conocen entre 400 y 500 manuscritos del período tolemaico posterior. Los hechizos del libro de los muertos. Aunque los hechizos del libro de los muertos ya eran conocidos por los eruditos antes del siglo XIX, no fue hasta 1842 que Carl Richard Lepsius, un egiptólogo alemán, publicó la primera colección de los textos. Fue Lepsius quien acuñó el nombre moderno de este texto. Por cierto, los árabes también se refirieron a este texto funerario como el libro de los muertos, aludiendo al hecho de que a menudo se los encontraba acompañando a las momias. Carl Richard Lepsius, primer traductor de un manuscrito completo del libro de los muertos. Además de publicar el texto, Lepsius también ordenó cuidadosamente los hechizos y asignó un número de capítulo a cada uno de ellos. Y este sistema todavía está en uso hoy. Aunque no hay un libro de los muertos canónico, y los hechizos contienen variaciones, el sistema de Lepsius le ha proporcionado cierto sentido de orden y ha permitido a los estudiosos posteriores verlo como un trabajo coherente. Por su trabajo, Lepsius se refirió a un libro de los muertos del período tolemaico. El texto estaba escrito en papiro y pertenecía a un hombre llamado Yufang. Hoy, el artefacto se encuentra en el Museo Egipcio de Turín. Lepsius numeró los hechizos en el libro de los muertos de Yufang del 1 al 165, y luego se dividieron en 5 segmentos. Cabe mencionar que hubo hechizos utilizados durante el Nuevo Reino y el tercer período intermedio que ya no se usaron durante el período tardío.
y, por lo tanto, no se incluyeron en el trabajo de Lepsius. Por lo tanto, otro egiptólogo, Edward Nabil, uno de los estudiantes de Lepsius, comenzó a asignar números a estos otros hechizos. Comenzando con el número 166. Su trabajo fue continuado por Wallis Budge, quien llevó el número de hechizos a un total de 190. Desde entonces, se han identificado varios capítulos nuevos y se han propuesto más números. Sin embargo, los estudiosos son cautelosos al agregar nuevos capítulos, ya que se desconoce si fueron considerados por los antiguos egipcios como parte del libro de los muertos u otro texto funerario. Aunque fue Lepsius quien enumeró los hechizos en el libro de los muertos, fue mucho más tarde que se estableció su estructura interna. Aunque los estudiosos aún no han entendido completamente los principios empleados por los antiguos egipcios en la composición de los libros de los muertos individuales, la versión estandarizada publicada por Lepsius se ha dividido en 4 secciones principales. Esta división, que intenta descifrar la lógica detrás de la secuencia del texto, fue realizada por Paul Barguet en 1967. Barguet dividió el texto en los siguientes títulos: Proceder al lugar de entierro, capítulos 1 a 16, Regeneración, capítulos 17 a 63, Transfiguración, incluyendo tomar varias formas, y el Juicio de los muertos, capítulos 64 a 129, Bajo la tierra, capítulos 130 a 162, y una fórmula adicional, complementaria, capítulos 163 a 165. Un ejemplo de un hechizo de cada una de las 4 secciones es el siguiente: Fórmula para salir de día y vivir después de la muerte, capítulo 2, Fórmula para abrir la boca de un hombre en el inframundo, capítulo 23, Fórmula para tomar la forma de Ta, comer pan, beber cerveza, excretar del ano, capítulo 82, y Fórmula para evitar que el cuerpo perezca, capítulo 154. No hace falta decir que los antiguos egipcios creían que el viaje a través del inframundo era peligroso, y el fallecido necesitaba toda la ayuda que pudieran obtener para llegar al paraíso. Como se refleja en los hechizos que se encuentran en el libro de los muertos. El clímax del viaje, sin embargo, fue el juicio del difunto. El juez principal, por supuesto, era Osiris, el gobernante del inframundo. Además, también hubo 42 dioses que ayudaron a Osiris en su juicio del difunto. Los hechizos requeridos por el difunto para pasar el juicio final en el inframundo se pueden encontrar en el capítulo 125 del libro de los muertos. Según el acuerdo de Lepsius, el capítulo 125 se conoce como el libro de entrar en el amplio salón de las 2 diosas a la derecha. Este capítulo también se conoce como las confesiones negativas, ya que se supone que el difunto debe demostrar su inocencia al enumerar todas las cosas malas que no hizo durante su vida. Las confesiones negativas son fascinantes no solo como un hechizo funerario, sino también como una ventana a la moralidad del antiguo Egipto. La lista de ofensas nos da una idea de lo que se consideraba un comportamiento apropiado e inapropiado en el antiguo Egipto. El capítulo 125 comienza con una declaración de inocencia ante Osiris. Luego, el difunto debe dirigirse a cada uno de los 42 dioses que acompañan a Osiris. En este hechizo, los nombres de las deidades no se revelan. En cambio, solo se dan su epíteto y lugar de origen. Algunos ejemplos de estos dioses son Anetefefe, que sale de Sau, Sekriu, que sale de Uten, y Neheb-Nefer, que sale de tu caverna, además de dirigirse a los 42 dioses individualmente. El fallecido debe declarar su inocencia una vez más al confesar a cada uno de ellos un delito que no ha cometido. Las confesiones incluyen: no soy un hombre de engaño, no he depravado a la esposa de ningún hombre, y no he blasfemado, después de haber hecho sus confesiones ante los dioses. La prueba final para el difunto es el pesaje del corazón, durante el cual el corazón del difunto se pesa contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón y la pluma tenían el mismo peso, al difunto se le permitía entrar al paraíso. Por otro lado, si el corazón era más pesado que la pluma, se alimentaba al monstruo Amit, y el fallecido moriría una segunda muerte, y permanente, para evitar que el corazón contara al difunto. Los antiguos egipcios tenían que recurrir. El hechizo del capítulo 30 se conoce como la fórmula, para evitar que el corazón de un hombre se mantenga alejado de él en el inframundo.
Este hechizo fue tan importante que, a menudo se talla en amuletos en forma de escarabajos y se coloca en el cofre de una momia antes de envolverlo. Si te ha gustado el vídeo, marca me gusta, y puedes suscribirte, para ver más videos interesantes como este. También puedes dejar tu opinión en comentarios.